Desorden. Con Mauricio Galindo y Gustavo Reyes. Por Hoja de Ruta. Un espacio para entender el conflicto, descifrar el poder y cuestionar el relato. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda nuestra audiencia de Hoja de Ruta. Estamos en el programa Desorden, un programa diseñado para hablar de geopolítica, para hablar justamente de las implicaciones que hoy por hoy está teniendo esta especie de ajedrez en el mundo y que, pues en definitiva, nos hacen presenciar o que estamos a las puertas de un nuevo orden mundial. Por eso también el programa se llama Desorden, porque siempre que hay una ruptura en el establecimiento del orden mundial se produce pues un caos a nivel general, y esto no es que acontece solamente en este momento. En lo que nos recordamos más recientemente es, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, en donde el bloque socialista sufrió un golpe fuerte, por decirlo así, y en ese sentido sí se provocó un nuevo orden mundial caracterizado por la unipolaridad, es decir, que una sola potencia capitalista, en este caso la hegemónica, la liderada por el imperialismo norteamericano, y Occidente, como se conoce, digamos, esta especie de forma de vida, por llamarlo así, era la que lideró a raíz de los 90 el mundo. Posteriormente, pues con algunas implicaciones en el orden económico, en el orden global, ha habido el surgimiento de otros pequeños bloques que se han dado por llamar el sur global, liderados por China y los BRICS, que también vamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy. Y esto provoca que haya más bien un debilitamiento de aquella potencia que quedó como hegemónica, y estemos a las puertas de un nuevo orden mundial, que vamos a hablar también de esas características. Anteriormente ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial esta situación en la que dos bloques quedaron, digamos, liderando el mundo, un mundo bipolar entre el bloque socialista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Anteriormente también habían ciertos imperialismos que dominaban el mundo, especialmente el imperialismo británico. Anteriormente, si recordamos, el imperialismo español, y así, si es que vamos desengranando la historia, mucho más atrás está el imperio romano y etcétera. Entonces, siempre que han ocurrido estos cambios en el orden mundial, en el orden de dominación, se producen estas disrupciones, estas fracturas, y por eso es que nuestro programa se ha dado por llamar Desorden, porque creemos que previo al establecimiento de un nuevo orden mundial va a haber esta especie de conmoción que hoy se está desarrollando digamos, a nivel mundial. ¿Y qué es lo que le caracteriza? Justamente como se había analizado en otros programas, a raíz que esta voraz ambición del capitalismo por encontrar mercados a nivel mundial y por tratar de producir de manera más barata, encontrar recursos naturales en todas las partes del planeta, pero asimismo reducir los costos de producción, en donde la única posibilidad de reducción en términos marxistas es a través de un debilitamiento de la clase trabajadora y un pago muy por lo más bajo que puede ocurrir para generar la plusvalía, que ya nos lo dijo Marx. Y esto ocurrió, digamos, luego de que cae la Unión Soviética y más bien se da este orden unipolar que el propio Fukuyama en los 90 dio por denominar el fin de las ideologías, porque ya no había necesidad de ideologías, sino simplemente perfeccionar el mundo. Pero esto no fue tan así, porque aquí ocurren dos problemáticas a nivel mundial que son muy importantes de analizar. La una en términos económicos y la otra en términos políticos. En términos económicos, y que inclusive en términos políticos van derivados de este cambio que se dio a nivel económico, que lo vamos a ir explicando poco a poco. A nivel económico se da lo que el imperialismo dio por denominar la globalización. ¿Qué significaba esto de la globalización? De que la producción que necesitaba el mundo no necesariamente se tenía que producir, valga la redundancia, en los centros productivos, perdón, en los centros industriales del primer mundo,
sino que tenían que, digamos, trasladarse hacia fábricas que se instalaban en los países de llamados tercer mundo, los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque el objetivo de tener mano de obra barata, y esto bajaría aún más los costos e incrementaría más las ganancias. Es así que los países del sudeste asiático o hacia los países del sudeste asiático migró una gran cantidad de industrias por la disciplina de los trabajadores y el bajo costo de esos trabajadores. Estamos hablando de la propia China, Hong Kong, Laos, Vietnam, las Coreas, especialmente Corea del Sur, no tanto Corea del Norte, porque siempre por tener un modelo socialista sufrió un bloqueo. El propio Japón y todo este sudeste asiático también hubo migración de industrias como ciertos ensayos hacia Latinoamérica, especialmente en Brasil, en México, aunque más la idea de esta globalización y de la mano de obra barata fue hacia los mercados del Asia, justamente del sudeste asiático. Entonces, aquí se produce un fenómeno. El imperialismo creyó que esto iba a ser una buena idea, pero a la final le terminó rebotando. ¿Por qué? Porque países, especialmente que consolidaron con un modelo de planificación de Estado, no es un modelo socialista ni comunista, pero sí es un modelo de planificación de Estado como China, que en lugar de despilfarrar las ganancias que le generaban esta especie de transacción de que las industrias vayan a su país y, digamos, generar mano de obra barata, ellos fueron adquiriendo para sí sus riquezas, adquiriendo el know-how y los conocimientos y utilizaron de manera planificada, como lo llama esta economía de planificación pro-socialista, no le diríamos tanto como socialista, hace que China produzca un desarrollo que se le fue de las manos al imperialismo. Y es ahí que China emerge como una gran potencia económica en primer lugar, y luego de esto, pues le dice a los países que estaban en esas mismas capacidades, bueno, se puede desarrollar un mundo alternativo que le han dado por denominar el sur global. Es un mundo alternativo al dominio capitalista de Occidente como tradicionalmente se lo venía planificando a través de la globalización. Y este dominio hace que China lidere este nuevo bloque denominado sur global, en donde se caracteriza por una gran cantidad de producción a bajo costo, pero que implica que el Producto Interno Bruto de esos países se dispare, se multiplique y en efecto ponga las reglas del juego en el mundo de relacionamiento comercial o del comercio a través de inclusive irse por encima de la OMC, que era el organismo que un poco trataba de regular el comercio y ponerlo a favor de Occidente, pero como ya tenían la sartén por el mango, pues se unifican estos grandes bloques de producción, bloques económicos y conforman el BRICS. BRICS que viene de Brasil, Rusia, India, China precisamente y Sudáfrica, que fueron los países fundadores de los BRICS y que tenían esta característica de tener ya el know-how, los conocimientos, la industrialización, que dijeron, bueno, ya no vamos a depender del imperialismo de Occidente, sino que nosotros mismos vamos a producir de manera barata y vamos a poner estas reglas comerciales del mercado. Entonces se producen los BRICS, se fortalece este bloque y los países de Occidente, principalmente Estados Unidos, que empiezan más bien a generar un hiperendeudamiento, una inflación en sus productos y además un golpe a su propia industrialización. El capitalismo de por sí tiene como concepto la industrialización, es decir, generar industria para autoabastecer de todos los bienes de consumo, los bienes básicos de una población. Y cuando se le quita la industria de estos países para llevarla a otras partes de la geografía mundial, debilitan y sin querer, queriendo, como diría por ahí un personaje cómico, le dan un golpe, les están un autogolpe o un autogol a la propia economía de los Estados Unidos, que se ha quedado sin industria. Es una economía que meramente se ha dedicado a especular. Y al tener un golpe bajo en la industrialización, no tiene una economía real que le sustente. Entonces, en economía real, y aquí los economistas no me van a dejar mentir, tú tienes que sustentar tu crecimiento en algo real. Algo real significa una producción real. Los bienes de consumo, bienes muebles, inmuebles, bienes manufacturados, tecnología, etcétera. Todo eso es la parte real de la economía. Si no tienes la parte real de la economía, lo único que te queda es la base de la especulación. Y Estados Unidos, como era precisamente la potencia que salió triunfante de la Segunda Guerra Mundial, puso las reglas del juego macroeconómicas y macrofinancieras a nivel mundial a través del Tratado de Bretton Woods, precisamente porque creó dos organismos que controlaban la economía mundial, el Banco Mundial por un lado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es
encargado de establecer los préstamos a los países emergentes, y el Fondo Monetario Internacional, más allá de préstamos, es el encargado de definir la política pública en cuanto a las finanzas. Tenían, digamos, ambos organismos se caracterizaban porque también brindaban préstamos, pero más el Banco Mundial era como el policía bueno, o sea, denominado como el policía bueno que brinda más bien recursos o créditos para el desarrollo, y más bien tiene una política desarrollista. Y el Fondo Monetario Internacional, tras los préstamos que ellos dan, tienen la mano dura de imponer las condiciones financieras, políticas financieras que deben cumplir los países en vías de desarrollo, entre ellos liberar la posibilidad de generar el neoliberalismo, es decir, que cada vez haya menos intervención del Estado en la economía y en la producción, y todas estas políticas de acabar con los proyectos sociales, etcétera, imponiendo esas condiciones. Entonces, a través de Bretton Woods, ellos crean estos dos grandes organismos, pero Bretton Woods también es importante porque a raíz de eso Estados Unidos, al ser el vencedor, claro, vencedor y hay que decirlo, de la Segunda Guerra Mundial, impone que el comercio mundial se transará a través de dólares. Entonces la moneda de los dólares es muy importante. Todo el comercio mundial se tenía que desarrollar a través de dólares, se crea este concepto de divisas, cada país que deseaba exportar tenía que comprar las divisas o dólares, y digamos la Reserva Federal crear esos cupos para poder brindar estas monedas y que los países puedan exportar. Al tener la maquinita de hacer las monedas y de que en base o en relación a su moneda, que es el dólar, se efectúe el comercio mundial, pues adquieren un porotazo, un golazo, porque a través de eso dominan el comercio mundial y la economía del mundo. Ahora, no les sirve de mucho hoy por hoy que tengan el Fondo Monetario Internacional, que tengan el Banco Mundial y sobre todo lo más importante que es la moneda dólares, que se desarrolla el comercio mundial, si es que ellos han perdido la base real de la economía, que son las industrias y la producción, y que se las ha, digamos, aniquilado, o, perdón, no aniquilado, sino que se las ha quitado, por llamarle así, ese protagonismo, este nuevo bloque denominado el sur global a través de los BRICS. Entonces, como no tienen esa economía real, lo que se dedican es a especular. Y esta especulación para mantener al dólar como moneda mundial se la tiene que llevar de la mano con el dominio militar en el mundo, el dominio de la seguridad global. Y en eso sí los Estados Unidos todavía muestran, y digo todavía, muestran un liderazgo a nivel mundial, a pesar de que el dólar se debilite, pero ellos siguen manteniendo el poder en lo que tiene que ver a la seguridad y a la cuestión militar a nivel del mundo, porque son la primera potencia militar del mundo. Se ha dicho que ni siquiera el resto de medianas potencias o de potencias medias, pequeñas, incluso de países pequeños, que el mundo, el resto del mundo se llegase a unificar para declararle la guerra a Estados Unidos, aún así Estados Unidos sería un poco superior al resto del mundo. Es decir, si el resto del mundo se unifica militarmente para enfrentar a Estados Unidos, aún así Estados Unidos es superior. Entonces esto significa que el poder militar de Estados Unidos es impresionante. Se habla de que tiene alrededor de 5.000 ojivas nucleares, por ejemplo, de que tiene más de 15 portaaviones y buques de portaaviones que están caminando, perdón, movilizándose en los mares a nivel global, que tiene alrededor de 800 bases militares alrededor del mundo. Obviamente esto incluye a Latinoamérica. Recordemos que una de las consultas populares que ganó el pueblo ecuatoriano era para que no se impongan bases militares en Ecuador, pero de estas tiene alrededor de 800, muchísimo más que el resto de países y de las potencias emergentes. Entonces, el poderío militar de Estados Unidos todavía es impresionante. Y en torno a eso, pese a que está perdiendo digamos, la batalla económica, porque los BRICS, esta economía del sur global, se ha impuesto sobre todo en la parte comercial, en la parte industrial y productiva. Estados Unidos, para no perder este espacio de dominio a nivel mundial, a raíz de que Donald Trump llega, digamos, a la presidencia, él promete esto que le denomina en su campaña de hagamos América grande otra vez. Y justamente con este discurso de la derecha actual, del neofascismo, de echarle la culpa de todos los males del mundo a la migración, también coge este discurso tanto en su primera presidencia, su primer mandato del 2018, como en el del 2024,
Y justamente lo que dice Donald Trump, vamos a recuperar la economía y la industria americana para los americanos. Y es decir, entonces ya aquellas fábricas que se las puso en estos países del sur global, en China, en el sudeste asiático, en Laos, en Corea, en Japón, en la propia Sudáfrica, en Brasil, en México, se lo va a retomar a Estados Unidos y se va a votar a los migrantes que trabajan ahí para que las industrias retornen a Estados Unidos. Esa situación no es tan fácil. ¿Por qué? Porque justamente si el sur global se pudo manejar con estas industrias, era porque los salarios que ellos tenían de sus trabajadores había una súper explotación. Y entonces que gane un trabajador gringo, un trabajador norteamericano, lo mismo que ganaría un chino, un brasileño, un sudafricano, evidentemente que no le iba a funcionar. Y es por eso que este retorno de la industrialización a Estados Unidos se le ha vuelto cuesta arriba. Y lo que, digamos, para controlar el dominio mundial, tanto económico como el resto que sí lo tiene a nivel militar y todavía a nivel del comercio a través del dólar, lo que ha hecho es intensificar estas campañas de dominación de la energía, sobre todo la energía que, digamos, es la base mundial de la producción, el petróleo en definitiva. Y es por eso que tiene su dominio militarmente, inclusive, no solo de una manera estratégica, económica, global, sino militar en los países del Oriente Medio, que son los que más petróleo producen. Y es por eso que no, digamos, dudó en iniciar campañas militares tanto en los 90, a inicios de los 2000, y más adelante ya ha iniciado este nuevo siglo en países como Irak, por ejemplo, en donde declaró a través de estos pretextos, estas pseudoafirmaciones de que ahí se guardaban armas de destrucción masiva, era simplemente para tener el dominio del petróleo de ese país. Inclusive hubo una separación de ese gran país que era Irak y se le quitó una especie de provincia que estaba situada al sur de Irak, que es Kuwait, y Kuwait, ustedes saben, era una provincia nada más de Irak. Entonces Estados Unidos le hizo, digamos, una especie de engaño a los pobladores de esa parte del mundo de Kuwait para decir que ellos merecían tener un país propio, pero era simplemente para separarse de Irak y poder dominar más el petróleo que estaba ahí. Digamos, tiene unos yacimientos súper importantes y que además está en la salida del Golfo Pérsico, pero también ha tenido un dominio absoluto de otros países petroleros de ese lado del mundo, que con la división se les caracteriza a Estados Unidos a través de sus aventuras militares, tiene intereses claros y gobiernos títeres en esos países, como son Qatar, como son Bahrein, como son Emiratos Árabes Unidos, como son Omán y como es la propia Arabia Saudita. Entonces, tiene una gran dominación de ese sector energético para poder controlar el comercio energético que le lleva a controlar la economía, a pesar de que industrialmente ha retrocedido como, de manera importante, como yo les he mencionado. Pero esta situación que ayuda a mantener todavía los petrodólares, porque esto hace que el dólar, pese a que digamos, hay otras monedas fuertes en el mundo con este crecimiento de los BRICS y del sur global, como el yuan, como la moneda rusa, etcétera, y las propias monedas nuevas que se dan en especie de monedas digitales. El dólar se mantiene como moneda hegemónica porque está ampliamente asociado a la producción y comercio de petróleo. Por eso se habla de los petrodólares y es como se mantiene, digamos, este comercio en dólares que se desarrolla desde los países que producen esta cantidad de energía de petróleo, que son del Medio Oriente. Entonces, toda esta hegemonía que todavía tiene Estados Unidos se ha visto como media resquebrajándose, porque estos países del sur global también tienen el mercado de petróleo y han empezado a eh, competir también en ese aspecto con Estados Unidos. Uno de ellos es Rusia. Rusia, que produce alrededor de 3 millones de barriles de petróleo. Otro de ellos es México, que conjuntamente con las políticas públicas de los gobiernos progresistas ha tenido más bien una visión soberana de su recurso petróleo. Y la otra era inclusive Venezuela. Pero ustedes saben lo que pasó con Venezuela, el secuestro del presidente, la poca resistencia, yo diría hasta la traición de las autoridades y del el gran esfuerzo que hizo Hugo Chávez para que exista una soberanía en el control de esos recursos, se vino abajo porque Donald Trump, en esta ola de dominación también política y cultural, porque ha puesto a gobiernos del ala derechista en países importantes a nivel de Latinoamérica,
recupera para sí las reservas más importantes de petróleo históricamente hablando, como es Venezuela, de una manera muy fácil, porque realmente hay una traición que la historia sabrá juzgar a ese pseudo gobierno disque revolucionario, que de revolucionario ya no tiene nada y que esperemos que el propio pueblo venezolano le sepa enterrar en el basurero de la historia a quienes están gobernando ya actualmente Venezuela y que merece un pronunciamiento mucho más fuerte de la historia y de los pueblos, porque alguien que es de derecha, ese es su papel, pero alguien que es de izquierda y traiciona, se merece que sea aplastado por la historia y por mucho más. Entonces, recuperan para sí este control del petróleo de Venezuela los yanquis, los gringos, y les faltaba aún dominar, y, bueno, no es que es solo la única pieza, sino que en este sentido, mientras más controlen el mercado energético, es mucho mejor para ellos porque esto les va o les bajaría este abastecimiento que tiene principalmente China. Y para eso el mercado o la producción petrolera que tiene Irán era muy importante. Estados Unidos creyó que era muy fácil dominar a Irán porque pensó que iba a tener la misma respuesta que Venezuela, pero a nivel cultural, Irán, que tiene una civilización de miles de años, una historia muy rica, ellos prefieren morir y no entregarse a los Estados Unidos. Y es ahí que inclusive la oposición se une, pese a todas las diferencias existentes, para combatir al imperialismo norteamericano. Y esa hizo una gran diferencia, esta unificación y esta unidad que tuvo el país persa o el país de Irán para enfrentarse a los Estados Unidos. Y aparte de eso, tras de esta situación en el ámbito más bien político, más que económico e ideológico y hasta religioso, está, digamos, el liderazgo ideológico, religioso y cultural de Israel en el lado occidental. E Israel que tiene, digamos, este dominio en esta franja que le han arrebatado al pueblo palestino, perdón, a través de un genocidio bárbaro que viene desde 1948, cuando en la Segunda Guerra Mundial a los sionistas, que fue una ala de los que vencieron, digamos, de Estados Unidos, porque no es que son judíos, son sionistas. Es una especie de secta, tanto religiosa como de etnia, que tienen los judíos, que no todos ellos son judíos, pero que fueron, digamos, salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y se les entregó como una presea el hecho de que puedan asentarse en las tierras de Palestina y que desde ahí han causado un genocidio a mediano y largo plazo y que se ha acentuado últimamente mucho más. Estos sionistas que son prácticamente de la generación más bárbara y más cruel que ha existido en la humanidad son los que están detrás en cuanto a la dirección estratégica, política, ideológica y religiosa de todo lo que tiene que ver con la dominación occidental. Pero un poco para finalizar este análisis, lo que quería recalcar es que Estados Unidos parecería, como yo les decía, por lo que ellos presentan como estadísticas, que tienen una serie de portaaviones, de buques de guerra, la mejor marina del mundo, los mejores marines y militares entrenados, sus 800 bases. Más sin embargo, la política errática del presidente de los Estados Unidos a través de sus formas burdas de dirigirse al mundo y de dirigirse al resto de países, que inclusive se habla de que tiene ya una discapacidad mental y que algunos congresistas demócratas de los propios Estados Unidos estarían por activar la enmienda 25 para decirle gracias y destituir a este mandatario, ha hecho lo que quizás nadie de sus enemigos ha hecho. Es por eso que hay un gran dicho que me parece que es de Sun Tzu, que dice que si es que tu enemigo está cometiendo una serie de errores, por favor no lo interrumpas. Y eso es lo que ha hecho China. China se ha quedado quietito porque los propios errores los comete Donald Trump. Se peleó con Europa, se peleó con su mejor aliado que eran los países de la OTAN. Inició esto a través de, digamos, el liderazgo de Pedro Sánchez en España. Inicia con España, luego con Francia, con Italia, que es un gobierno de derecha como el de Meloni, se ha peleado con un aliado histórico como es el Reino Unido y como es Alemania. Entonces ya no tiene el apoyo de Europa, obviamente no va a tener el apoyo de China y de Rusia, que son los principales rivales en el dominio hegemónico a nivel global. Perdió también el apoyo de Corea del Sur, que era su tradicional aliado, y que gran parte de esa pérdida del apoyo es que no necesitaban ya de intermediarios para poder
por fin, después de décadas, tener un acercamiento directo con Corea del Norte, con el presidente de Corea del Norte, que tiene muchas, digamos, críticas, pero después de todo se unificaron las dos Coreas y están conversando. Pierde el apoyo de Japón, presionado por el pueblo japonés, porque pese a que la muy derechista y entreguista primer ministra de Japón fue, digamos, a que los Estados Unidos a ofrecer su apoyo, la presión que tuvo de los políticos japoneses y del propio pueblo hizo que retroceda y que tampoco tenga ese apoyo directo militar, sobre todo, que es el que estaba demandando Donald Trump. E inclusive hoy por hoy hay un acercamiento directo de entre China y Taiwán. La líder opositora se ha acercado a hablar con Xi Jinping, el presidente chino, y esta líder opositora que estaría en poco tiempo liderando la isla de Taiwán ha dicho que pues el acercamiento con su principal rival, que es China, sería un ejemplo para el mundo de cooperación en lugar de guerra. Entonces vemos que le ha resultado muy difícil este ensayo que quiso hacer de enfrentarse a Irán, y hoy por hoy lo que estamos viendo es que el mundo le está perdiendo el miedo a Estados Unidos, inclusive en el ámbito militar, porque justamente hay declaraciones, se sabe que se han fortalecido, y esto más bien las torpezas y digamos, la gestión errática en la guerra de Donald Trump ha hecho que más bien se fortalezcan los aliados en contra de Estados Unidos, es decir, Rusia, el propio Irán y China, y esto hace que le desafíen a Donald Trump, porque Donald Trump dijo, yo voy a cerrar el estrecho de Hormuz para los barcos que con el apoyo de Irán están ingresando al estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, pero China, solo por desafiarle, al siguiente día de que dijo esto, Donald Trump pasó un buque petrolero de bandera china por el estrecho de Hormuz al frente de las narices de los Estados Unidos y de los buques de guerra de Estados Unidos, como diciéndole, a ver, aquí estoy, si me vas a cerrar el estrecho de Hormuz, si me vas a disparar o a bombardear, aquí estoy para ver cómo reacciona el ejército chino. Y prácticamente para evitar una mayor confrontación, no hicieron absolutamente nada los buques de la Armada de Estados Unidos, y continuó pasando los buques petroleros, tanto chinos como rusos, de España y los propios iraníes. Es decir, se ha perdido totalmente el liderazgo en la guerra del propio Estados Unidos, y el mundo le ha perdido el miedo. Y empezó con Pedro Sánchez y empezó con otros países que le dijeron ya basta. Entonces, esto significa que si es que se le pierde el miedo en el ámbito militar a Estados Unidos, que es el único que le queda para dominar a nivel mundial, quizás esto sea un golpe inclusive a la moral, y poco a poco se vaya reestructurando este bloque económico del sur global, de los BRICS, quizás se unifiquen más hacia esta política anti-hegemonía de Occidente que tienen los BRICS, e inviten a otros países de potencias medias a sumarse. Es decir, por ejemplo, México, por ejemplo, el propio Irán, que son miembros que, digamos, invitados, pero que no tienen una influencia plena todavía en los BRICS, pero que podrían, viendo que ya se le faltó el respeto, por llamarlo así, formar parte de esta alianza, gran alianza económica que es los BRICS, y lo que sería más patético para Estados Unidos, que en un futuro no muy lejano, y porque Europa precisamente no quiere ahogarse de los problemas económicos que le están surgiendo al tener un mal aliado como Estados Unidos, quizás los mismos países europeos prefieran aliarse económicamente en primer lugar a este bloque que está surgiendo de los BRICS, y aislarle a Estados Unidos, y si es que se sumarían otros países como Corea del Sur, Japón y el propio Taiwán, sería ya el golpe final a nivel económico, y que esto obviamente va a repercutir a nivel militar, porque si pese a que tengas el ejército y el poderío militar más grande del mundo y de la historia, si este no se ve permanentemente alimentado, perdón, con una base real de una economía fuerte, inclusive el brazo militar se te puede ir debilitando, y ahí sí estaríamos entrando a un nuevo orden mundial, que quizás lo más ideal sería que esté liderado por, digamos, una serie de países en una multipolaridad, multilateralidad, como lo decía Fidel Castro en algún momento, pero que quizás no sea lo que vaya a suceder, porque siempre va a querer un país dominar el mundo, y vemos que China es esa potencia que está tratando de sobresalir en este sentido, cuando ya se
se ha derrotado el imperialismo norteamericano, también van a producirse unas fricciones dentro de los aliados que son ahora, como Rusia, por ejemplo, como el propio Irán y como otras de las potencias medias europeas que queden. Y otro de los grandes derrotados es esta pseudo ideologías, pseudo formación política que es la más sanguinaria que ha existido en la humanidad y que como un regalo a la humanidad debería desaparecer, como es el sionismo. No los judíos, no el pueblo judío, un pueblo hermano, un pueblo que tiene miles de años de historia y una civilización muy rica, sí, pero sí el sionismo, que es el que tanto ha destruido a la humanidad. Yo creo que estas son la lectura que podemos dar en esta semana y esperando que pues en los próximos días también tengamos el apoyo y la cobertura también con nuestro compañero Mauricio Galindo, que hoy por hoy no pudo participar, y hacerla más dinámica también con preguntas por parte de nuestra audiencia. No siendo más, yo me despido y les deseo una muy bonita semana de abril, todavía estamos en abril, y que sigamos analizando lo que está aconteciendo en el mundo.